¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Mi nombre es César Solís Peña y vamos a empezar la segunda clase del tema de triángulos 2. Especialmente vamos a ver las líneas notables. Para eso vamos a mostrarle 6 líneas notables importantes. Seviana simplemente es una línea trazada de un vértice al lado opuesto. Esta línea formada es la seviana. La mediana es una línea trazada de un vértice al lado opuesto. Esa línea corta este lado en dos partes iguales. Altura es una línea trazada de un vértice al lado opuesto. Ese ángulo formado es perpendicularmente a ese lado. Mediatriz. La mediatriz es una altura y a su vez también es una mediana. Si tú te das cuenta, tengo la altura y tengo obviamente partes iguales. Es una mediatriz. Bisectriz interna. Cuando yo tomo un ángulo interior y trazo una línea y ambos angulitos lo corto en dos partes iguales. A eso se le dice bisectriz interna. Y la externa es simplemente tomando el ángulo exterior, pero esta línea que yo trace, si se cortan en dos partes iguales, yo podría decir que es esta línea una bisectriz exterior. Ahora, veamos la pregunta número 1. Dice, de un zoológico un mono se ha escapado y ha subido a la parte más alta de un árbol. Aquí tienes al mono que está en el punto M, ¿ya? Y dos cuidadores dice que están ubicados en el punto A y en el punto B. Dice, lo han seguido observándolo con un ángulo de elevación cuyas medidas son 2 alfa y 2 teta. A ver, el cuidador A lo puede visualizar a este mono que está en la parte de arriba con un ángulo de ¿cuánto? De 2 alfa. Igualmente para este cuidador que está en el punto B, lo visualiza el mono obviamente con un ángulo de elevación de 2 teta. Dice, si lo han tratado de disuadir con un plátano y el mono ha descendido hasta el punto M. O sea, quiere decir que cuando el mono estaba en el punto M, descendió hasta el punto N. Una vez que el mono descendió, dice que el ángulo de visualización de ambos cuidadores fue la mitad. O sea, quiere decir, si el inicio fue 2 alfa, ahora en este caso cuando visualicen al mono que está en el punto N, ese ángulo tan solo va a ser alfa. Igualmente ocurre para este caso. Al inicio cuando visualizó al mono que estaba en lo más alto fue 2 teta. Pero una vez que el mono descendió al punto N, el ángulo de visualización fue la mitad. O sea que simplemente ha sido teta. La pregunta es, ¿cuál es el ángulo formado por las líneas visuales cuando el mono llegue al punto N? A ver, el mono llegó a este punto N. El ángulo formado por ambas líneas visuales me pide calcular el ángulo formado, que he colocado yo X. A ver, para eso quiero explicarles rápidamente una propiedad bien especial y bien importante de líneas notables. Este ángulo formado, ¿a qué va a ser igual? Por ambas bisectrices interiores. Ese ángulo formado es igual a 90 más el ángulo que está en la esquina sobre 2. ¿Sí? A ver, si tú observas, esta figura que está aquí es la misma que la que está aquí, ¿sí o no? Si tienes buena visualización, son casi lo mismo. Entonces, este ángulo, como me piden calcular X, ¿a qué va a ser igual? Según la propiedad que tú puedes observar en la parte de abajo. Sería 90 más ¿quién? El ángulo que está en la esquina, que es 40. Pero obviamente la mitad. ¿Cuánto vale X? 90 más 40 entre 2, 20. O sea que el ángulo que me están pidiendo calcular simplemente sería 110 la respuesta. A ver, ahora vamos a ver la pregunta 3. Dice, hallar el ángulo formado por la intersección de las bisectrices de los ángulos exteriores de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. A ver, en español explico. Tengo un triángulo rectángulo. Ya tú sabes que este ángulo que está aquí es 90 grados. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Ahora, estos ángulos
ángulos que está de rojito son ángulos agudos. ¿Por qué? Porque son menores que 90 grados. Ahora, me piden calcular el ángulo formado por las dos bisectrices exteriores. A ver, este ángulo agudo, aquí está su ángulo exterior, y este ángulo, la bisectriz exterior, es esta. O sea, quiere decir que este angulito que tú ves aquí debe ser igual a esta. Y la otra bisectriz también, que es exterior, que está por aquí, también sería angulitos igualitos, ¿sí? Te pide cuánto vale este ángulo X, que es el ángulo formado por dichas bisectrices exteriores. A ver, te quiero mostrar la segunda propiedad de líneas notables. ¿En qué consiste esto? En que yo debo calcular este ángulo formado justamente por dichas bisectrices externas al triángulo que tú puedes observar. Entonces, fácilmente, ¿cómo calculas X? De la siguiente forma, parecida a esta propiedad, que sería 90 menos la mitad del ángulo que está en la esquina. ¿Ok? A ver, entonces, para poder calcular ese ángulo X, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 90 según la propiedad y le voy a restar la mitad del ángulo que está en la esquina, que sería este 90, ¿sí o no? La mitad. Entonces, ¿cuánto sería X? 90 menos la mitad, 45. O sea, que quiere decir que el ángulo que me está pidiendo sería simplemente la respuesta 45. Y por último, para poder terminar, la pregunta 2 me dice: en un triángulo ABC, la bisectriz interior del ángulo B, esta es la bisectriz interior del ángulo B, y la bisectriz del ángulo exterior C forman un ángulo de 40. Hay la medida del ángulo BAC. ¿Ok? BAC. O sea que me está pidiendo calcular cuánto sería este ángulo X. Ten cuidado, ¿sí? A ver, para empezar, esta de acá es la bisectriz interior de B. Y la que está acá es la bisectriz exterior, pero del ángulo C. Ángulos iguales, ángulos iguales. Ese ángulo formado me están dando como dato. Ten mucho cuidado. Me dice que es 40. Ese ángulo formado es 40. El dato me lo dice. La pregunta es: ¿cuánto vale el ángulo BAC? Me pide el ángulo A. ¿Cómo calculo X? Hay una propiedad similar justamente en la pregunta 2, que me dice lo siguiente. Me dice, para poder calcular yo el ángulo exterior, el ángulo formado por la bisectriz interior y la exterior, ese ángulo X se calcula simplemente la mitad de este ángulo que está aquí. O sea, sería A sobre 2. Pero ten cuidado, no vayas a pensar que es 40 entre 2. Ten cuidado, la respuesta es 80. ¿Sabes por qué? Porque este ángulo formado, que está aquí X, es igual a la mitad de este. ¿Se entiende? Entonces, el ángulo formado, ¿cuál es? Este es el ángulo formado. Ese es el ángulo formado, que es 40. Ten cuidado. ¿A qué es igual? A la mitad del que está en la esquina. La mitad, o sea, X sobre 2. Si el 2 divide, pasaría multiplicando, ¿sí o no? 2 por 40 sería 80. Entonces, ahí tendría la respuesta del problema número 2. Justamente son 3 problemas o 3 propiedades bien importantes que hemos aplicado el día de hoy. Así que chicos, nos vemos hasta la siguiente clase. Nos vemos. Hasta luego.